Los voy a sorprender. ¿Saben por qué? Porque no voy a hablar de ese mamarracho que hablaron Macri y Bolsonaro sobre el peso real y la moneda única en el Mercosur o entre Argentina y Brasil. ¿Y saben por qué no voy a hablar de eso? Porque no tiene el más mínimo sentido. A ver, la unión monetaria es el último paso de un proceso de integración económica. Según cómo lo dividamos, es el quinto o sexta etapa. Para que se den una idea, la Unión Europea firma el contrato por la cual se crea el acuerdo, no contrato, en 1957 y tardó 45 años en establecer la unión monetaria que estuviera a pleno funcionamiento en el 2002. Claro, fue avanzando etapas por etapas. De hecho, empezó la cuarta etapa en 1992, después de la firma del Tratado de Maastricht. Bueno, Argentina y Brasil todavía no completaron la primera etapa, así que imagínense el mamarracho que es. Pero aparte es mamarracho, ¿saben por qué? Porque los argentinos ya elegimos una moneda. Si legalmente nos dejaran, comerciaríamos, haríamos todas las transacciones en dólares, tendríamos nuestros ingresos en dólares, porque ya ahorramos en dólares y por eso lleva a que el crédito no pueda ser en otra moneda que no sea el dólar. Pero bueno, dicho esto, vamos a la temática de este programa, el número 51. Vamos a hablar de la relación Argentina-FMI, cómo cierra este 2019 y cómo muy probablemente empiece el 2020, todo con datos y anticipándonos a que muy probablemente se tenga que atener esta relación de Argentina con el FMI a partir del próximo año, sin importar qué gobierno esté. Lo de fondo va a ser lo mismo, tenga la camiseta que tenga la próxima administración. Ahora bien, hay un acuerdo con el FMI, que el FMI nos prestó 57.100 millones de dólares en este acuerdo. Hay que tener bien presente que este acuerdo entre el FMI y Argentina, que firmó el gobierno que tenemos todavía hoy en día, el gobierno de Mauricio Macri, no es un acuerdo que tiene como propósito tener financiamiento para arreglar los problemas de fondo de Argentina. No, ni de casualidad. No es un acuerdo que tiene este financiamiento de 57.100 millones de dólares para arreglar los problemas de fondo que tiene Argentina e intentar que Argentina deje con este financiamiento el pasado atrás y haga las reformas que tenga que hacer para volver a reinsertarse en el sendero del crecimiento perdido, que se perdió ya ahí por detrás en el 2008, cuando Cristina Fernández de Kirchner comenzaba su primer mandato. No, tampoco. Este acuerdo con el FMI nos prestan 57.100 millones de dólares, como muestra esta placa. Señor director, póngala por favor. Simplemente es un programa que tiene como objetivo evitar que suceda una nueva crisis cambiaria de la magnitud que sucedió en el 2018. Y es un plan que persigue como objetivo patear hacia adelante el riesgo de hiperinflación y el riesgo de default. Tiene como objetivo surfar los 15 meses que había entre mediados del año pasado hasta octubre del 2019, diciembre del 2019, sin que haya problemas cambiarios y problemas financieros fuertes. ¿Por qué? Porque tiene como único objetivo mantener las chances electorales de Macri para que exista la posibilidad
de que Macri sea reelecto. Sí, con todas las letras. Argentina se endeuda, todos nosotros vamos a tener que pagar esta deuda para que Macri, o intentar que Macri tenga chances electorales y pueda ser reelecto. Por eso no hay ningún ajuste del gasto, sino que todo el ajuste está sobre nuestros hombros, sobre los impuestos, para que Macri tenga chances electorales este año y pueda perpetuarse en el poder 4 años más. De hecho, vamos al grano, ¿y qué podemos ver? Podemos dividir la esfera monetaria y la esfera fiscal. Y un objetivo de cortísimo plazo, que fue en el 2018, y un objetivo a más largo plazo, que es de este 2019. Miremos, señor director, el gráfico. A ver, los objetivos de más corto plazo, en la esfera monetaria teníamos un objetivo en el mercado cambiario y un objetivo en el mercado monetario. Lo de cortísimo plazo se cumplieron, detener la maxi devaluación, al menos por ahora, y en el mercado monetario hacer que la inflación baje de ese 5 o 6% mensual y evitar que se vaya, porque había riesgo de que se fuera, a una inflación del 10% mensual. En el escenario fiscal o en la esfera fiscal, el objetivo era despejar el riesgo de default, hacer que se pudieran pagar los intereses de deuda y hacer que se pudiera pagar las amortizaciones de capital. Con esto sí se está cumpliendo. Ahora bien, esto es el objetivo de finales del año pasado, principio de este año. Los objetivos que había previsto para este año, ¿se cumplen? Claramente no. El primer objetivo es que hubiera estabilidad del tipo de cambio. Estabilidad del tipo de cambio no hay, porque ya subió redondeando 7, 8 pesos, subiendo de 37, 38 a 45. Y va a seguir subiendo. Nadie puede creer que hasta final de año el dólar va a terminar en 45, 46. Lo más probable es que salte a la banda de 51,45 primero, el Banco Central siga vendiendo reservas y más tarde salte por arriba de esa banda superior de 51,45. A su vez, en el plano monetario, el objetivo es que la inflación como dice acá, que la inflación del 2019 fuera inferior a la del 2018. Para esto es necesario que la inflación, desde mayo hasta final de año, todos los meses se ubique en torno a 2,5 mensual. Esto, cuando no está dentro de los objetivos logrables, desde nuestro punto de vista, cuando el dólar vuelva a ir hacia la banda y después suba más, la inflación mensual se va a volver a acelerar y la inflación del 2019 va a ser más alta que la del 2018. Y en el plano fiscal había dos objetivos de mediano plazo más exigentes que no se van a cumplir, que era bajar el riesgo país y reabrir los mercados financieros de deuda. Esto no va a suceder y lo más probable es que el año próximo tampoco vaya a haber una baja del riesgo país y que se reabran los mercados financieros, que van a seguir cerrados. Pero además, como si todo esto fuera poco, como indica acá la Filmina, ¿qué se ve acá? Que el FMI, lo voy a decir en la otra cámara, el FMI, dicho con todas las letras, se ha bajado los pantalones ante el gobierno de Macri y ha permitido excepciones que eran impensadas hace 6, 4 o 8 meses atrás. Y todas estas excepciones implican que se gastan más dólares de los que teníamos pensado
que se iban a gastar, se dilapidan dólares. Vayamos, pongamos el chart en grande para que la audiencia la pueda leer, señor director, y miremos. A ver, el FMI ha permitido que se vendan una mayor cantidad de dólares que los que se preveía antes a un precio más bajo. ¿Por qué? Primero permitió vender 60 millones de dólares, 60 millones de dólares diarios durante 9 meses hasta totalizar 9.600. Después permitió congelar la banda superior en 51,45, que si no se congelaba iba a cerrar el año en 59. Y después autoriza subir el límite de dólares que se podía vender por día de 150 a 250 millones. Y si todo esto le parece poco, además permitió intervenir y vender dólares en la zona de no intervención, o sea, a 48, a 47 o a 45. Esto quiere decir que se venden más dólares de los que se tenía previsto vender a un precio más barato. Los dólares se van a acabar antes. Y esto es importante decirlo. Esto es un programa a 3 años por 59.100 millones de dólares. Pero casi la totalidad de los ingresos entran en este gobierno, en el primer año y medio. Es increíble, al gobierno de Mauricio Macri ya le dieron 39.000 millones de dólares y ahora en junio van a entrar redondeando otros 5.000. Y a la próxima administración le van a quedar solamente el 10% por cobrar. 5.000 millones redondeando de los 57.000 millones. Vayamos, señor director, pongamos el gráfico. Entraron 39.200 millones de dólares, o sea, el 69% del total, hasta abril del 2019. Ahora, en junio, entran 5.400 más. En septiembre van a entrar otros 5.400 más. Y en diciembre entran 1.200 más. A la próxima administración solamente le quedarían por cobrar 5.900 millones de dólares de un total de 57.100. Acá se ve claramente que este es un programa que todos los argentinos nos endeudamos para sostener al gobierno de Macri, para evitar que se caiga el gobierno de Macri, para despejar el riesgo, como ya dije, de default e hiperinflación para la próxima administración, que solo va a recibir el equivalente al 10% del paquete. Ahora bien, ¿qué sucede? Voy a seguir, por favor, pongan este gráfico bien grande. Acá se ve las reservas. Y voy a ir al grano, se los voy a mostrar. Ustedes pueden ver que las reservas desde agosto del año pasado han ido subiendo, infladas por el dinero que fue aportando el FMI. Y así fue como de 49.000, las reservas llegaron a trepar hasta 71.600. Y al cierre de mayo estaban en 66.000. Pero claro, todo esto está inflado por los dólares del FMI y algunos otros dólares más, como el swap de China, nuestros depósitos en dólares, los encajes de nuestros depósitos en dólares. Las reservas de verdad, como se muestra en este gráfico, las que pueden utilizar para intervenir son las que están en rojo. Y ustedes pueden ver cómo de 14.000 subieron a 19.000, 20.000, en abril eran 17.492 y en mayo cerraron en 15.253. Las reservas de verdad son solo 15.253. Y si ustedes comparan mayo contra abril, ustedes pueden ver que se vendieron, se consumieron ya 2.000 millones de dólares de reservas de libre disponibilidad.
¿Por qué? Para mantener el tipo de cambio artificialmente en 45 o 46. Esta paz cambiaria está sostenida en base a intervenciones, a vender reservas. A ver, señores, ¿por qué piensa que no se publican todos los días los movimientos de reservas y las operaciones de mercado abierto en el mercado de divisas? Porque se están vendiendo dólares para mantener el tipo de cambio. Acá falta transparencia en la información. Pasemos a la siguiente. Y el tema es que, como vimos, si hay 15.500 millones de dólares para intervenir online día a día, no sobran reservas, todo lo contrario, hay muy pocas. ¿Y cómo podemos ver que hay muy pocas? Muy sencillo, comparando qué pasó con los dos anteriores ciclos electorales. En el ciclo electoral del 2015, entre junio del 2015 y diciembre del 2015, el Banco Central perdió 9.000 millones de dólares. En el 2011, en ese mismo periodo, perdió 6.000 millones de dólares. Ya está perdiendo dólares. Perdió 2.000 en el de reserva de libre disponibilidad, o sea, interviniendo el último mes. Entonces hagamos un ejercicio para ver que esto no alcanza hasta octubre, mucho menos hasta noviembre y hasta el 10 de diciembre. Es que si hacemos un ejercicio y planteamos que el Banco Central vende 10.000 millones de dólares, lo cual está en línea con los 9.000 que perdió en el 2015, y son muchas reservas en relación a las pocas que tenemos, que son 15.000. Bueno, si empieza a vender eso entre 150 o 250 millones de dólares por día, esos 10.000, señor director, vayamos, pongamos bien grande este chart. Según ve, acá vemos qué pasa si empieza a vender el 1 de junio. 10.000 millones a razón de 150, 200 o 250 por día. Alcanzan hasta agosto. Si hacemos ese mismo ejercicio, pero suponemos que empieza a venderlos a partir del 1 de julio, a razón de 100, 150, 200 o 250, duran hasta mediados de septiembre nada más. ¿Qué quiero decir? Queda claro que 10.000 millones de dólares vendiendo a 150, 200 o 250 por día. Les aclaro que si en el mes de mayo se gastaron 2.000, contando los días hábiles, eso es 100 por día. Todo hace pensar que cuando empiece el ciclo electoral es probable que se gasten o corran con mayor fuerza contra la reserva y que tengan que vender más que 100. O sea, el ejercicio de 150, 200 o 250 es un ejercicio muy creíble, y la venta de 10.000 comparado contra el 2015 de 9.000 también es muy creíble. Y como pueden ver, en el mejor de los casos, eso dura hasta septiembre. Entonces, se ve ahí. Y esta cuenta está hecha con 51,45. Entonces ahí se abren dos opciones. ¿Qué opciones? Uy, acá me falta un gráfico que no lo tenemos, que no sé a dónde quedó, se me traspapeló. Bueno, no importa. Se abren dos opciones. O pierden más reservas, tratando de mantener el tipo de cambio, con lo cual el problema se agranda para más adelante en el futuro, o, dicho de otra manera, tiene otro camino, que es dejar flotar el tipo de cambio y dejar que se vaya más arriba. Obviamente, si venden más reservas, en realidad están forzando los forceps todavía más. Y eso hace que cuando estalle el problema estalle más fuerte más adelante, cuando comience la próxima administración. Si eligen que el tipo de cambio lo dejan flotar y que se vaya más arriba, eso es instantáneamente
más dólar todavía, no sé a cuánto, 55, 57, 62, 65, vaya uno a saber, y también es más inflación. Y ese dólar también impacta en la próxima administración. El problema concreto, señor director, pongamos este gráfico bien grande, es que, como ya anticipé, la próxima administración recibe la caja casi sin fondos, casi sin dólares, y con solamente por cobrar con el FMI 5.000 millones de dólares más. Y el tema es que la próxima administración, asumiendo un superávit primario de 1% del PBI en 2020, 2021, 2022, 2023. Un escenario con un ajuste de 2 puntos, porque lo más probable es que esta administración deje un déficit primario de -1. Por favor, miremos este gráfico, asumiendo en este gráfico que toda la deuda de cortos se rolea en un 100%, si el FMI no nos perdona nada y le tenemos que empezar a pagar amortizaciones de capital e intereses al FMI, el próximo gobierno va a tener que conseguir 103.000 millones de dólares en los 4 años netos si le tenemos que pagar la deuda al FMI, tanto amortizaciones como intereses. Entonces, lo primero que va a tener que hacer el próximo gobierno, ¿qué va a hacer? Es, a ver, señor FMI, me tengo que sentar a negociar. Primero, para que me perdone, al menos me deje no pagarle capital. Si nos perdonan el capital, pero tenemos que pagarle intereses, señor director, mostremos este chart. El próximo gobierno va a tener que conseguir financiamiento neto por 58.000 millones de dólares. Y si nos perdonan también intereses, algo muy imposible, porque no nos pueden perdonar todo, pagar las amortizaciones de capital y también los intereses, aun si viene Papá Noel disfrazado de FMI y nos perdona todo, la próxima administración tiene que conseguir 49.000 millones de dólares. A ver, ¿qué queda claro? Que la próxima administración, tenga la camiseta que tenga, se va a tener que sentar a dialogar con el FMI, primero pedirle que nos perdonen el capital, después ver si nos perdonan el interés. Y si como todo esto fuera poco, como los mercados van a estar cerrados, le vamos a tener que pedir que nos brinden un paquete similar al que ya tenemos. ¿Ustedes piensan que yo estoy hablando por boca de jarro? No, miren, vamos a los datos y se los paso en un segundo. Señor director, acá tenemos cómo se le va a tener que devolver en este chart la amortización de deuda al FMI, paso por paso. Como ustedes pueden ver, el próximo gobierno ya va a tener que estar pagando en 2021, 2022 y 2023, va a tener que estar pagándole al FMI 40.000 millones de dólares el próximo gobierno en 2021, 22 y 23 de los 57.000 que nos pagaron, que nos prestaron, perdón. El próximo gobierno asume con riesgo de default concretos. ¿Por qué? Porque va a asumir con los mercados financieros, como ya vimos, cerrados. Y va a asumir con abultadísimas necesidades financieras de 103.000 millones de dólares. Si le tiene que pagar al FMI capital e intereses, va a tener que conseguir 103.000 millones. ¿Quién no va a prestar 103.000 millones? Nadie. Entonces, nos tenemos que sentar a dialogar con el FMI que nos perdone el capital que hay que pagar entre el 2020, 21, 22 y 23. Si nos perdona el capital, pero no el interés, vamos a tener que conseguir, redondeando, 58.000 millones. Si nos perdona todo, vamos a tener que conseguir 49.000 millones. Y realmente, como no tenemos el mercado abierto, ya aparece 2020, enseguida en el primer año, el próximo gobierno necesita que el FMI nos vuelva a dar un paquete
muy parecido al que ya nos dio para poder enfrentar todas nuestro vencimiento de deuda. Y acá está uno de los grandes problemas, que veamos por qué el riesgo de default es concreto, por esto que le acabo de explicar. Y el problema es que si incurrimos en default, caer en default, primero es caer en hiperinflación. Default e hiperinflación es un riesgo concreto para el 2020 y el 2021. De acontecer, eso va a implicar que las variables socioeconómicas van a estallar hacia valores muy probablemente peores que los del 2002. Así que este problema de necesidades financieras, de vencimiento de deuda, de riesgo de default, de negociaciones con el FMI, tenga la camiseta que tenga el próximo gobierno, va a estar al tope de la agenda. Muchas gracias, esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por estar conmigo de vuelta en una nueva